Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo se publica un libro en materia de ciencias penales. Para hablar de este tema nos acompaña Armando Telles Reyes, que es director de la editorial Ubijus. Asimismo nos acompaña la maestra Marisol Morán, que es directora de publicaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y también Alfonso Mostalac, que es subdirector de publicaciones igualmente en el INACIPE. Marisol, me gustaría comenzar a platicar contigo, que me contaras en qué consisten las ciencias penales y, bueno, qué hace el INACIPE en materia de ciencias penales. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, Luzma. ¿Qué son las ciencias penales? Primero me gustaría definir esto. Las ciencias penales son todos los principios que tienen que ver con el delincuente, los delitos, las penas que se imponen y las medidas de prevención. Las ciencias penales estudian todo esto, ¿no? Y también tenemos una parte de dogmática jurídico-penal, quiere decir todas las normas que tienen que ver con las cuestiones jurídicas y penales. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Ciencias Penales? Originalmente el instituto nació como un lugar de capacitación para ministerios públicos. Conforme fue pasando el tiempo, evolucionó su historia y en épocas recientes el instituto se divide en dos grandes áreas, digamos. Una es el área que es académica, se llama Secretaría Académica. Esta secretaría se dedica, como su nombre lo indica, a todo lo que tiene que ver con los principios académicos, ¿no? Que es la investigación, que es la profesionalización. Sigue habiendo capacitación para ministerios públicos. Y tenemos después esta otra área, que es la Secretaría de Extensión, que se encarga de todos estos cursos que son como más para público en general, siguen siendo especializados en ciencias penales, en materias penales, pero tienen que ver con cualquier persona puede acudir. Hay conferencias, hay diplomados, hay seminarios, foros, y dentro de esta Secretaría de Extensión, que cuenta con 3 direcciones, estamos nosotros, que somos la Dirección de Publicaciones. Bueno, entonces el INACIPE cuenta con una dirección de publicaciones y son libros en materia de ciencias penales, así es. Yo quisiera que habláramos un poco de cómo se realiza, qué son los requisitos que se tienen para realizar un libro y si existe una diferencia entre hacer un libro en materia de ciencias penales o un libro en cualquier otra cosa. ¿Me podrías contestar, Alfonso, cuál es el proceso y si existe diferencia? Si existe diferencia o no en hacer un libro en materia de ciencias penales, pues el proceso es el mismo. O sea, al final de cuentas lo que el autor quiere es transmitir una idea. En este caso quiere formar, quiere transmitir el conocimiento que él tiene a través de ¿qué? Pues de una obra impresa. El proceso pues básicamente es el mismo. O sea, él tiene que tener una idea concreta, desarrollar un índice, saber si el contenido es correcto, si todas las partes de lo que él quiere transmitir están completas, y para eso estamos nosotros, para ayudarles. ¿Y cuál es el primer contacto de pues una editorial con el autor? O sea, el autor, cualquier persona llega y te dice, mira, pues aquí está mi escrito, o tienen algunos filtros. Puede ser de las dos maneras. Nosotros podemos detectar que hace falta algún tema en el cual nosotros queremos que algún autor nos ayude a desarrollar un texto. Nosotros podemos seleccionar o tratar de buscar algún autor que nos ayude con esto, autoridades en el tema, o bien autores que ya desarrollaron sus propios textos, se acercan con nosotros y nos dicen quiero publicar, aparte del fruto de la investigación del INACIPE, ¿no? O sea, tenemos esas tres vertientes. El autor publica solo, nosotros les pedimos un tema, o bien el fruto de las investigaciones. Esas son las vías por las que podemos publicar. Marisol, ¿cómo es el proceso? Bueno, el proceso de hacer un libro ya está, pero ¿cuál es la decisión? ¿Quién toma la decisión de si un texto es publicable o no? Esa es una muy buena pregunta y es muy importante, porque nosotros en el instituto, bueno, yo creo que Armando te puede platicar un poco acerca de cómo se hace en una editorial, que es una iniciativa privada, ¿no? Nosotros somos una institución gubernamental y algo que es muy importante es que todo el mundo quede muy claro en este tema también de transparencia, incluso para nosotros, que quede muy claro
cómo es que un texto tiene todas las, digamos, los puntos que se requieren para ser publicado. Nosotros, el texto cuando llega a nosotros, que puede llegar de diferentes formas, pasa por un filtro que se llama dictamen. Ese dictamen obviamente no lo hacemos nosotros, ese dictamen se hace en la Secretaría Académica, en la Dirección de Investigación, quienes son los especialistas en ciencias penales. Entonces ellos reciben el material, nosotros se va con un doble ciego, que quiere decir que nosotros le quitamos el nombre, es totalmente, no lleva ninguna referencia acerca de quién es el autor, se va así, y a su vez ellos en investigación lo que hacen es lo entregan a un dictaminador que es un especialista en el tema que se le está enviando, y tampoco nos avisan a nosotros quién es el dictaminador, ¿no? Eso se llama doble ciego. Entonces llega el texto, lo mandamos a investigación, ellos lo van a dictaminar. Se tiene una herramienta que se llama formato de dictamen, que se le entrega al dictaminador y tiene que evaluar ciertos puntos, que va desde la cuestión del tema, de si es relevante, no es relevante, si está bien escrito, si no está bien escrito, si el aparato crítico que sustenta el trabajo es el indicado y adecuado para el tema. El aparato crítico quiere decir todas las citas bibliográficas, todas las notas que el autor ha tomado de otros libros para hacer su investigación. Y si todo esto es relevante, entonces si es oportuno y si es el óptimo, y se califica, todo esto se califica. Al mismo tiempo, nosotros dentro de publicaciones, de la Dirección de Publicaciones, tenemos también un formato que es una opinión editorial. Y aquí, ¿qué hacemos nosotros? Únicamente decimos, bueno, este tema es relevante, esta persona lo escribió de una manera coherente, la sintaxis está bien, la ortografía está bien. Entonces, hacemos una evaluación de tipo editorial. Sí, como de forma, ¿no? De pura forma, no de contenido. Y de contenido. Después de un tiempo, cada dictamen, dependiendo si es un libro o un artículo para revista, tiene una X cantidad de tiempo, regresa a la Dirección de Publicaciones con con un dictamen, ¿no? con una opinión en cuanto a si es favorable, puede ser publicable, puede ser no publicable, puede ser publicable con observaciones. Me dices que, bueno, en la Dirección de Investigación, pues ahí se realizan los dictámenes. ¿Ustedes tienen investigadores y expertos en todos los temas de penal? ¿O alguna vez se requerirá ayuda de alguien más? No, el padrón de dictaminadores de investigación tiene investigadores internos, o sea que además es parte de la función de los investigadores del INACIPE, y además tiene investigadores fuera del instituto, precisamente porque también las mismas investigaciones del instituto se mandan dictaminar. Entonces no pueden ser dictaminadas dentro, no podemos ser juez y parte, entonces se mandan fuera, ¿no? Y se busca que sea gente especializada en el tema. Perfecto. Armando, ahora cuéntanos tú, ¿no? Hemos hablado del INACIPE, somos una organización que formamos parte del gobierno. ¿Cómo funciona en la iniciativa privada? Bueno, meramente funciona igual. El tema aquí es de que nosotros tenemos diferentes niveles de investigaciones que son las que trabajamos. El instituto va por la línea totalmente de que lo tienen que calificar gente muy especializada. Nosotros, a su vez, tenemos compañeros de trabajo que son autores, que tienen un gran nivel, que pueden dar una lectura al texto y pueden evaluar si es un texto publicable y si cumple con los requisitos mínimos para poder ser publicado y sacarlo a la venta. Dentro de este tema, ellos pueden hacer observaciones al texto y regresárselos al autor, para que el autor pueda complementar o a su vez o eliminar partes del texto, haciéndole una observación muy puntual de lo que quiere transmitir, ¿sí? En la parte privada, el texto, lo mencionaba Alfonso, se puede hacer el libro por encargo. ¿Qué pasa? Hay una reforma constitucional, hay una reforma penal, hay una reforma procesal penal. Dentro de todo esto, uno ve la oportunidad de que es un mercado y debe crear opiniones de la gente. Solicitamos un texto a gente muy importante para decirle, oye, necesitamos hablar de estos temas y debe cumplir con estos requisitos. Puede ser una obra de varios autores o de un solo autor. ¿Para qué? Para poder complementar toda esta parte de venta y lógicamente una editorial tiene que vender. Sí, claro. Tenemos que encontrar esa parte. La segunda parte que podemos manejar de esto, manejamos convenios con instituciones, el INACIPE, la Procuraduría, muchas instituciones de los estados. ¿Qué sucede? Ellos sus investigaciones no las pueden publicar en algunos momentos o no tienen el aparato editorial. ¿Qué sucede? Ellos nos entregan dictaminado todos los trabajos. Nosotros damos una evaluación final con expertos.
Ellos son los últimos que dan la palabra de decir, ¿sabes qué? Este trabajo si vale la pena publicarlo o no. Y hay una última, que es la más interesante. Digo, somos una editorial joven, somos parte de todo esto en las ciencias penales. La parte interesante es cuando llega un nuevo autor. Esta es la parte difícil para cualquier institución, para cualquier editorial. Sí, claro, porque a ti como editorial privada lo que te interesa es vender, ¿no? Vender, y tenemos nuestro fin es promover la cultura jurídica. Claro, pero si el autor no es muy conocido, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que arriesgarnos, es una parte, es algo así como que sientes de aquí, este texto vale la pena. Digo, contamos con gente especializada en los temas, que son parte de la editorial, que les podemos pedir, dictamíname estos, no con un aparato tan grande, pero este tema es de oportunidad y actual. Y estos nuevos autores, puede ser que es el primer libro de alguien, necesita mucha ayuda por parte de la editorial, tanto en el proceso de la corrección de estilo, toda esta parte se le regresa al texto 3 o 4 veces. No es lo mismo lo que puedes expresar tú hablando que escribiéndolo. Claro. Y él lo puede tener muy claro, pero cuando lo escribe no lo puede reflejar. Y esta es la parte editorial que cuesta mucho trabajo, porque se le manda específicamente, ¿qué nos quieres decir en esta parte? A lo mejor tú la entiendes, pero nosotros no. Y el público, nosotros somos el intermediario entre el lector final. El público es el que tiene que entender qué es lo que quieres decir. Casi es ponerte a trabajar con él, ¿no? En las ideas también. En la parte privada esa es una parte interesante. Tienes al autor muy cerca de ti. Oye, y en la parte privada existe también, o sea, en el caso de que, por ejemplo, alguien dijera, yo quiero publicar mi libro, pues nadie me lo publica, yo te pago la edición, me lo puedes publicar porque quiero tener, aunque sea para regalar, o sea, el autor quiere tener su libro en físico para poderlo dar, ¿no? Es un texto. Ese es un tema muy interesante que te daría más programas, ¿no? Hay autores que creen que escriben muy bien. Y qué bueno, hay que ser atrevidos en este mundo, porque si no la gente no va a conocer qué hay. O sea, para lograr un gran libro tienes que cometer algún error. Y tienes que ser criticado. Si no lo publicas, nadie te va a poder decir nada de tu texto. Sí, claro, no lo conocerá nadie. Llegan autores que dicen, yo pago mi libro. Aún así, digo, la editorial de nosotros lleva 10 años. Aún así tratamos de darle una evaluación al texto. ¿Sabes qué? Lleva el prestigio de nuestra editorial. Tenemos ciertos requisitos. Citamos de cierta manera, no podemos hacerlo como tú quieres y venderte nuestro sello. Está bien que nosotros tengamos que obtener una utilidad para todo eso, pero tenemos que cuidar un poquito la calidad. Nos hemos equivocado. Hay cosas que te laten del corazón, que dices, esto puede funcionar, y no funciona. ¿Qué pasa con muchos autores? Van a una editorial, otra editorial, el que se los publica, les cobran, no cuidan ni un diseño editorial, no cuidan ortografía, no cuidan corrección de estilo, no cuidan diseño de lectura, porque hay muchos trucos para poder leer un texto. Lo publican, lo sacan impreso de Word y se ponen a venderlo los mismos autores. Sí, claro. Se ponen a regalarlo, pero eso no indica que sea un texto que va a ayudar o que va a promover la ciencia jurídica. Para ti es importante que si trae tu sello sea un texto que consideren que es valioso. Claro, cometemos errores, pero tratamos de que sea lo más coherente, y si hay algo que tú crees que le tienes fe que puede salir, apuesta por él. Muchas gracias, Armando. Tenemos que hacer un corte, pero volvemos al auditorio. Por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comunico que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de cómo se publica un libro en materia de ciencias penales. Armando, quisiera que nos comentaras, bueno, ya estábamos hablando de cómo funciona en la iniciativa privada, qué requisitos se tiene para publicar un libro. ¿Cómo se cuidan ustedes? Porque yo me imagino que no puedes tener el conocimiento de todo lo que se ha publicado pues ahora sí que en el mundo, ¿no? ¿Cómo se cuidan ustedes del plagio? Del plagio. Bueno, es algo que actualmente con la tecnología está más cuidado. Anteriormente tendrías que tener un tipo muy sabio en ciencias penales que diga, esto yo lo leí y es un texto del siglo X. Digo, es increíble. Y existía gente especializada que decía, esto yo lo he escuchado de alguien más.
Y entonces ahí habría que ponerse Así es. a buscar. Hoy con la tecnología existen por lo menos 3 programas, por lo menos tengo conocimiento de 3 programas, de hecho estamos en un proceso de adquirir uno, donde tú metes el texto. Programas informáticos. Informático, todo por computación, es una base de datos increíble, ¿sí? Que está conectada a una base de datos en Estados Unidos, pero tiene todos los idiomas. Prontamente me comentaban que puede leer hasta las traducciones, para que no sea solamente una traducción. Era muy difícil que un ruso escribiera algo, haces una traducción del texto y el ruso nunca se iba a enterar que era su texto si no hablaba otro idioma. Sí, claro. Hoy en día tú metes este texto y la computadora te dice, mira, estos párrafos son contenidos. Lógicamente, aunque sea una base muy robusta, es imposible que tenga todo lo que se ha escrito en tantos años. Esta base de datos contiene libros, por lo menos de la era moderna, donde revisa párrafo por párrafo, líneas, tiene una línea por enunciados, para decirte, ¿sabes qué? Existen coincidencias de este texto en estos textos. Sí, coincidencias, porque aparte si es una traducción podría haber sido parafraseado, ¿no? Que no sea Bueno, textual. además está la parte de las citas. O sea, una investigación requiere, lo que hablaba yo hace rato, un aparato crítico que lo sustente. Y en la materia de cómo citar, cómo darle el crédito a la persona que originalmente escribió eso, es donde ya no es un plagio, ¿no? O sea, Claro. ya. Entonces, bueno, está bien. Es bueno Sí, tener eso. eso te iba a decir, con el programa tal vez te saldría ahí de, bueno, aparece esto, pero bueno, es una cita, ya lo revisaría, pero todo eso lo hace el programa. Así es, tú lo sustentas y te dice, oye, esto lo dijo tal persona en tal libro, en tal página, perfecto, lo estás mencionando, pero cuando encuentras un libro, cuando dentro de los temas de investigación piden un mínimo de citas, Así es. hay gente que no escribe con muchas citas y hay gente que sí lo ha escrito totalmente ellos. Es muy complicado que vaya a repetir algo que dijo alguien. A lo mejor la idea que estudió en la universidad se la grabó y la complementó. Pero cuando tú encuentras un libro que no tiene muchas citas o no tiene bibliografía, tu duda crece. Claro. Bueno, Marisol Así hacía es. un comentario hace un rato de que habría que cuidar pues las ideas de los autores. Alfonso, ¿me podrías comentar qué son los derechos de autor? Porque son muy famosos, ¿no? Y existe, creo que, una ley de derechos de autor. ¿En qué consiste? Y, bueno, pues yo te podría preguntar qué tan efectiva es, ¿no? Pues es muy efectiva en cuanto a que el autor puede estar tranquilo de que su contenido hay alguien que lo cuida y que lo respalda y que no va a dejar precisamente que alguien llegue y se lo vuele, que se lo plagie y que lo quiera se quiera poner como autor de este texto, ¿no? Esta ley lo protege en todo el contenido intelectual. Cuando un autor se acerca a una editorial, le cede los derechos, firma un contrato de edición, una cesión de derechos para que la editorial explote y haga uso de su contenido, pero el contenido intelectual siempre es del autor. O sea, lo que el autor dice, y por eso es cierto que hay programas que cuidan y esto, porque tú no puedes, si citas a otro autor, bueno, dices, esto lo dijo este otro autor, ¿no? Pero si tú dices que es tuyo, ahí te lo estás robando. Y precisamente el derecho de autor protege y te protege a ti para que alguien más no llegue y te plagie, te diga esta idea que tú dijiste en otro idioma, en otro escenario, en una conferencia, en un artículo de una revista de poca difusión, en un libro que se embodegó, que no se vendió mucho. No importa, es tu idea. O sea, tú lo generaste, tú la transmitiste, tú lo plasmaste en una obra, y si nadie te lo defiende, pues puede llegar alguien y te lo roba, ¿no? Entonces es muy importante, y es muy importante que todos los autores que escriban registren sus obras y que estén seguros que la editorial a la que se acerquen va a registrar su obra a nombre del autor, y el autor va a ceder los derechos a la editorial. Es muy importante que no se quede nada. Esa era mi pregunta. ¿Quién es el que lo cuida? ¿El propio autor, el que lo escribe, el va, autor se puede o acercar? La editorial también? ¿Están obligados? Los dos tienen. Los dos. Sí, el autor puede acudir a derecho de autor a registrar su obra como autor independiente. Es un proceso, le piden el manuscrito, lo sellan, lo revisan, lo registran, y es casi como un acta de nacimiento, igual que el ISBN, es como un acta de nacimiento para un libro, ¿no? Si no, a un hijo, si lo tienes en la calle y no lo registras, ¿quién dice que es tuyo? Es lo mismo con un libro es un hijo. O sea, si no lo registras, ¿quién va a decir que ese contenido es obra intelectual tuya?
Y aquí a mí me gustaría hacer una acotación, Luz, porque de repente sí hay mucha confusión con respecto a los derechos de autor. Los autores lo que tienen que estar ciertos es que ellos son propietarios de lo que inventaron, de lo que crearon, ¿no? Entonces, ¿qué está cediendo? Aquí se hace una diferencia entre derecho intelectual y el derecho patrimonial. O sea, tú lo que le cedes a la editorial es el derecho patrimonial, que quiere decir todo el derecho para comercializar la obra, para manipular el texto, que eso tampoco quiere decir que se les va a cambiar el texto, ¿no? Muchos autores les da mucho miedo que cuando firman la carta de cesión de derechos, no, pero me van a cambiar todo, no, pero me van a... No, uno tiene que tener facultades para poder manipular el texto, ¿no? Por lo que decía Armando, por ejemplo, en el tema de hay autores que no escriben bien, pero son totalmente creadores de cuestiones intelectuales, ideas, pensamientos que luego se vuelven doctrinas, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudas? Bueno, pues tienes un equipo atrás de correctores de estilo, de editores, de gente que hace diseño gráfico para ya el tema de la forma final, ¿no? Y entonces, para uno poder hacer todo eso, necesita tener los derechos patrimoniales, si no, no lo puedes hacer. Si se diera el caso, por ejemplo, de un intelectual que no le interese, o sea, que no haya ido a registrar, ¿ustedes le sugieren? No, nosotros registramos siempre, o sea, la editorial siempre registra, aunque él no haya ido a registrar, lleva el texto. Hay también, como en todas las áreas, hay ética profesional en cuanto a las ediciones, ¿no? Entonces, un autor que entrega el texto a una editorial, en este caso, por ejemplo, INACYPE o Ubijus, puede tener la seguridad de que con toda la seriedad del mundo va a ser respetado su manuscrito y además va a ser cuidado. O sea, no va a ser un texto que de repente se lo va a encontrar en no sé dónde en Internet, porque además el tema de Internet es también un desastre de repente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros registramos, siempre registramos, todas las obras se registran. En cuanto ya hay un dictamen favorable, en cuanto se decide que se va a publicar, se registra y se trabaja. Y nosotros, algo que hemos procurado hacer en el instituto es estar mucho en contacto con el autor, porque los autores tienen este gran miedo de, es que ¿qué va a pasar con mi texto? Y más en las cuestiones de ciencias penales y jurídicas, en donde vamos a ser como muy claros en eso. Los correctores de estilo son especialistas en el lenguaje, en la sintaxis, en la gramática, pero no son los especialistas en tema jurídico. Y el tema jurídico tiene un lenguaje específico, como en muchas especialidades, ¿no? Pero en este caso, si tú cambias una palabra, puedes cambiar todo el sentido de una jurisprudencia. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Nosotros estamos mucho en contacto con los autores en ese sentido. Hacemos corrección de estilo, hacemos pruebas y vamos con el autor. A ver, señor autor, señor doctor, señor licenciado, esto es lo que vamos a publicar. Revíselo, por favor, para ver que no hayamos pues cambiado algo que no teníamos que haber cambiado. Y ellos ya están más tranquilos, ¿no? Yo creo que esto también es un tema de comunicación. Hacer libros, así como los libros hablan por sí mismos, preparar un libro es un tema de comunicación entre todas las partes y es muy complejo, es muy complejo. Yo quisiera hablar del tema de ciencias penales, ¿no? Hablar de publicaciones en ciencias penales podría sonar a algo súper pues específico, muy especializado. Inaccesible. La pregunta va a ser para los dos. Marisol, ¿quién es el público objetivo de estas publicaciones? Porque de verdad podría ser algo que yo podría pensar que no sería solo para abogados, solo para doctores en derecho, especialistas en derecho penal. Sí, fíjate que esa también es una muy buena pregunta, porque de repente la gente escucha ciencias penales, ¿qué hizo? Nada más, bueno, es más, la gente escucha ciencia y se descalifica, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, no, yo con las matemáticas nunca pude, la química jamás, o sea, y no es así. Claro que en el INACYPE tenemos temas especializados para gente muy especializada en esto de las ciencias penales. Sí, tenemos libros que son difíciles de leer, sí, para un público en general, sí. ¿Por qué? Porque son libros de investigación, son libros para académicos, tenemos libros de formación también, pero para grados avanzados. Sin embargo, el instituto está haciendo también un esfuerzo en acercarse al público en general. ¿Por qué? Porque aunque el nombre parezca que segrega, la verdad es que todos tenemos que ver con las ciencias penales.
en nuestra vida. Entonces, no sabemos cómo. Desde alguien que es víctima de un delito, y entonces viene victimología como una ciencia penal, hasta alguien que es un delincuente o que es un criminal, y todo el contorno, ¿no? que se ve afectado, y entonces tenemos la criminología, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo también una serie de publicaciones que son de divulgación completamente y que son para acercar las ciencias penales o los temas de las ciencias penales para que la gente lo entienda más al público en general, ¿no? Tenemos algunos cuadernillos. Eso es lo que te iba a decir. Yo sé de algunos cuadernillos o folletos, no sé cómo llamarles, sí, que fueron de divulgación como el ABC de la reforma penal. ¿Eso también cuenta como una publicación? Así es, claro. Y de hecho, esas publicaciones están basadas en textos que hacen los investigadores del instituto. O sea, no son investigaciones no son textos que escribe cualquier persona. Pero sí van dirigidos a todo público. Pero van dirigidos a todo público. Tenemos y tienen características diferentes, incluso, ¿no? A los libros científicos, por así llamarlos, o a las revistas, ¿no? Que también es otra línea de publicaciones, ¿no? Pero es muy importante el interés de acercarse también a la población en general, ¿no? Sí, no solo a los abogados. Así es. Y que sepan, porque bueno, por ejemplo, ahorita tenemos el muy sonado nuevo sistema penal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues mucha gente no se entera. Pero no se entera no porque no quiere enterarse, no se entera porque a lo mejor no sabe dónde puede enterarse de una manera sencilla acerca de esto, ¿no? Nosotros en el instituto, tenemos una página web en donde todo el mundo puede venir a visitarla, que es www.inacipe.gov.mx, perdón, y entonces entra a la página web, va a encontrar todo lo que ofrece el instituto. Ahí yo menciono pues mi área, que es publicaciones, y dentro de publicaciones tenemos también una pequeña pestañita de navegación que dice publicaciones gratuitas, descargas gratuitas. Y entonces puedes entrar, ahí están los cuadernillos y ahí los pueden ver. Son cuadernillos con un lenguaje muy sencillo y tienen incluso caricaturas que acompañan, ¿no? el texto. Armando, ¿cuál es tu experiencia cuál es el público objetivo de las publicaciones en este caso de Uvillos? Bueno, yo creo que aquí hay de todos niveles. Desde una guía para el estudiante, un manual de capacitación para alguien que ya está en un tema específico, un académico y hasta un investigador. Digo, en este tema de las ciencias penales específicamente, retomando un poquito lo que estábamos hablando de los autores, del plagio y todo esto, existen traducciones que son, los autores de derecho penal más importantes son alemanes, en la historia del derecho penal. Existen otros de otros países, de otras nacionalidades, pero estamos hablando de que ahorita una de las figuras máximas es una persona como Roxin. Es un académico de primer nivel. ¿Qué pasa con Roxin? A pesar de que él habla español, siempre debe haber una revisión de su texto, pero su nivel de derecho penal es muy alto, que no es digerible, que no es entendible por todo el público. ¿Qué hacen académicos que han estudiado con él? Revisan los textos de él para poder publicarlo. Y en ese nivel, te has dado cuenta, sacamos algunos libros que son muy puntuales, que son de Roxin, de Muñoz Conde, de varios autores. Todos esos tienen un diferente nivel. No vamos a decir que el contenido, que el nivel sea mayor o menor. Simplemente, en muchas ocasiones, es más entendible uno que otro. Y no toda la gente está preparada para leer el nivel que tiene uno u otro, ¿sí? Dentro de todos estos textos existen los de difusión masiva, que son los cuadernitos. ¿Qué puedes decir? Los cuadernitos son libritos que se llegan a regalar. Los manuales de capacitación son obligados para la gente que está estudiando temas en específico. Y las guías que son como para entrar a los cursos o para iniciarse en el derecho penal. Básicamente esos. Los de los académicos, hablando de materia de ciencias penales, pues, son muchísimos. Son muchísimos. Y bueno, y esto va de la mano, ¿no? Entre tu público objetivo y cómo se comercializa, ¿no? Yo quisiera, tú eres el experto en este tema, saber cómo se comercializan estas publicaciones. Se les da un trato distinto. Por ejemplo, tú quieres entrar a una librería, no te voy a decir nombres, pero okay, quieres entrar a alguna librería y te dicen, ¿sabes qué? No, tus publicaciones están muy, muy elevadas, mil gracias. No, o sea, ¿has tenido problemas para entrar?
¿Cómo se comercializan? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a las escuelas? Obviamente me estás diciendo que hay distintos niveles y pues me imagino que los manuales pues ya sabes en dónde los vas a vender, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ok, la comercialización es algo muy curioso. Toda la gente que tiene una librería tiene un negocio. Lo primero que ve, ¿qué vendo más? No venden más una novela que un libro de derecho penal. Y estamos hablando de un nicho muy específico, derecho penal. Si lo leemos un poquito más a derecho, puede crecer, pero no es significativo. Estamos hablando de un mismo volumen. Si tú tuvieras una librería y te ofrecieran la novela que vas a vender 10,000 al mes, ¿qué haces? Vacías tu librería y pones los 10,000 libros en tu librería para venderlos. Se trabaja mucho para poder tener un espacio en librerías en cadenas importantes. Sí, porque así se ve. Entras a las librerías y ves, o sea, del derecho penal, yo nunca lo he visto a la entrada o que me salte, ¿no? Sí. Ni lo verás. Así es. Ni lo verás. Tiene un costo tener eso. Tendrías que estar pagando, pero deja de ser negocio, porque sí te lo pueden dar. Pero si tú entras a una librería vas a encontrar 5 metros una pared de libros en todas las materias de derecho. Y mezclados con sociología en ocasiones y mezclados con otros temas que nada tienen que ver, que piensan que son de derecho. El tema es que es un comercio en este tipo de librerías. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tratamos de convencer a las librerías que den un pequeño espacio. Es muy difícil que una librería te catalogue un librero por derecho penal, derecho administrativo, es muy difícil, eso es muy europeo. Tú vas a Estados Unidos y lo encuentras así. Tú vas a Europa y lo encuentras así, vas específicamente a España y Alemania, lo conozco muy bien. Pasas, todo esto es de derecho penal, y en eso ya en sus subclasificaciones. Es increíble. Aquí te ponen todo por un orden alfabético, sea administrativo, sea civil, sea penal, sea criminalística, sea todo. Y un libro de derechos que dice ahí que nada tiene que ver con el derecho, lo meten ahí porque habla su título de derechos. Y, por ejemplo, basado en tu experiencia, ¿en dónde es donde más se tienen demanda estos libros? En breve será, por ejemplo, la Feria de la Suprema Corte de Justicia. Es un punto muy importante, ¿por qué? Porque estamos ahí trabajando con la gente que opera y que el día a día está solicitando información sobre los temas de actualidad, la evolución de las reformas, el tema de los tratados internacionales, el tema del arraigo, que es un tema muy importante hoy en el derecho penal. Todo esto, en este lugar es donde se conjuntan todos los abogados que tienen la necesidad de encontrar, sin tener la necesidad de una librería. Yo no digo que una librería tengan que ir a comprar nada más específicamente un libro. Cuando va un abogado a una librería busca otras cosas y el libro de derecho penal que encuentre. Hoy en día por el internet, por los puntos de venta que hemos instalado aquí en el interior de la República, la gente ya está volviendo la vista para encontrar esos libros específicamente en puntos que venden libros de derecho penal. Claro, o sea, a eso van a buscar sus libros de derecho penal. Así es. Dentro de las instituciones, dentro de las procuradurías, estamos tratando de hacer crecer ese campo. Es muy complicado que una gente, el libro de derecho penal extranjero es muy caro en México. Eso te iba a decir, bueno, hablando de los precios, sabemos, cualquier persona que ha querido comprar un libro, que los libros no son baratos. Y pues ahora viendo lo difícil que es que tengan la aceptación en las librerías grandes, no en ferias de libros que son muy especializadas, sino en las librerías. ¿Qué pasa con el precio? ¿Se ve castigado el precio por la poca demanda que podríamos llamar? Ok, todo esto entra al proceso. Desde que se inventó la impresión digital bajo demanda, ya el costo de tu libro crece. ¿Por qué? Porque imprimes menos y el valor del libro es mayor. Porque implica lo que es la producción, el proceso editorial, la corrección de estilo, el diseño, la publicidad, el pago de los derechos de autor. No le pagas lo mismo a un autor por 300 libros que por 1000 libros. ¿Tú le pagas al autor por las regalías? Las regalías, es una parte del proceso que no hemos comentado. En ocasiones hay regalías. En ocasiones son convenios sobre un porcentaje y difusión únicamente. Pero dentro de ese proceso estamos hablando de que el libro de derecho es caro por naturaleza. Si tú traes un libro extranjero vale a veces 5 veces más un libro del mismo autor, el mismo libro que se editó en América Latina que en el extranjero. Lógicamente no los hay todos, hay varias excepciones que se han podido publicar aquí o en Europa o en Argentina. Entonces ustedes tienen el tesoro ¿no? O sea, son las pocas personas que tienen esos textos. Sí. Son las pocas empresas, ¿no? Sí, claro, existen varias. Nosotros tenemos ya, dentro de los años que llevamos, hemos podido tener muy buenas relaciones en derecho penal
sobre todo, creo que es donde hemos impulsado más el tema, creo que fue donde crecimos y por eso conocemos el tema. Bueno, de eso. De hecho, tenemos que hacer un corte, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de cómo se publica un libro en materia de ciencias penales. Hace un rato ya hablábamos de la comercialización. Ahora quisiera tocar otro tema que no son los libros, sino las revistas. El proceso para crear una revista, Alfonso, ¿es igual que para hacer un libro? Pues es muy similar, como comentaba Marisol hace un momento. Existe un grupo de dictaminadores que revisan el contenido. Y en el caso de las revistas hay una persona que coordina la revista y se encarga de organizar a los autores de los artículos. Es el que en principio selecciona los temas que quiere abordar en la revista, y el que va recibiendo los artículos los va revisando y va haciendo la manera de editor. ¿Sí? Va viendo que los contenidos se adapten a la temática de la revista, a la ideología y a la estructura del contenido. Esa sería básicamente la única diferencia que yo encuentro. No sé si... hace un rato hablábamos de cuáles eran los requisitos para poder escribir en un libro. Yo no sé si por ser revista y ser como menos formal, no sé si decir menos formal. No, es que no. La diferencia entre un libro y una revista es la periodicidad. O sea, esa es la básica, ¿no? O sea, los también, temas que pueden variar, que van variando, ¿no? Que hay una multiplicidad de temas, ¿no? Que no necesariamente, aunque hay revistas monotemáticas, o sea, tú puedes escoger eutanasia y ahora vamos a hacer todos los artículos de eutanasia, ¿no? ¿Ok? O hay otros criterios, ya lo decidirá el comité editorial, el coordinador, o sea, hay muchas personas que intervienen en la realización de una revista. Aquí, qué bueno que también comentamos de las revistas, porque a mí han llegado personas que me han dicho, la revista y tiene fotos y tiene no sé qué, o sea, piensan, de repente tú escuchas revistas y te imaginas la Cosmopolitan, el Telenovelas, no sé, ¿no? El Reader's Digest. O sea, no. En este caso estamos hablando de revistas científicas. Y revistas científicas, nosotros tenemos 3, que una es la revista, digamos, emblema del instituto, que es Iter Criminis, que en este caso tiene una periodicidad trimestral, ¿no? Te digo, una de las principales diferencias entre libros y revistas es una publicación periódica, tiene varios artículos de diferentes autores, de una extensión corta, ¿no? Estamos hablando de entre 15 y 25 cuartillas, como los originales. Y en el caso de Iter Criminis hablamos de diferentes temas de ciencias penales, ¿no? Que puede ser dogmática, puede ser historia de las ciencias penales, tenemos algo incluso de criminalística, que no es propiamente el medio, tiene que ver con tiene mucho que ver, porque criminología, es ciencia penal, pero el tema es, tenemos otra revista que es especializada en criminalística y ciencia forense, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo se llama? Esa se llama Ciencia Forense INACIPE. Esa la hacemos en una coedición con el AICEF, que es la Asociación Iberoamericana de Criminalística y Medicina Forense, ¿no? Entonces, ese es otro tema. O sea, esa es una revista científica como que las personas podrían ubicar mejor, porque esa sí habla de química, de biología, de física, ¿no? Es muy científica en esas ciencias duras, digamos, ¿no? Pero está esta revista, está Iter Criminis, y tenemos Revista Penal México, ¿no? Que es doctrina completamente, y esa es una coedición también que se hace con varias instituciones españolas. Entonces, bueno, la verdad es que el proceso como para
la llegada de los artículos a esas revistas es el mismo que el de los libros. O sea, llegan los artículos, pueden llegar por diversas partes, en nuestro caso si llegan a publicaciones, pues igual mandamos dictaminar y el proceso de dictaminación pues es más rápido, ¿no? Pero las ubicamos dentro de una sección, el coordinador las ubica, depende de la revista, depende de la cantidad de personas que estén involucradas, porque estas revistas, por ejemplo, Revista Penal México, pues tiene un comité científico, un comité de redacción, o sea hay distintos organismos que las van, digamos, normando y que las van llevando por una línea editorial, ¿no? Precisamente. Llegué a ver en alguna publicación por redes sociales del INACIPE que ustedes están abiertos para recibir artículos. El programa lo ven muchas personas que son expertas en el tema, podríamos mencionarlo. Pues sí, la verdad es que queremos invitar al público en general a que nos mande sus artículos. Aquí el tema es, échense un clavado a la página del instituto, a la sección de publicaciones. Ahí tenemos ahora en la parte de novedades, van apareciendo las publicaciones que son la novedad. Y tenemos también en una reseña y también hay un pequeño icono en donde tú puedes hacer clic y descargar las primeras 20 páginas de la revista, del libro, de lo que tengamos como novedad. Estamos incluso metiendo más contenido para que todas las secciones de nuestra parte de publicaciones tengan esta función de que puedan descargar para poder ver de qué se trata. Entonces, quien esté interesado en escribir dentro de la revista de Ciencias Penales, yo los invito a que entren, vean los temas que hay, tenemos también desglosados los índices y pueden mandar su artículo. Ahí también dentro de revistas viene una pequeña pestañita de navegación que dice cómo publicar en el INACIPE, cómo publicar en la revista de Iter Criminis. Ahí vienen los pasos que tienen que seguir y nos mandan el artículo a publicaciones@inacipe.gov.mx y nosotros lo recibimos, le damos el proceso. Lo que les puedo garantizar es que todo mundo va a saber dónde quedó su texto, porque eso es también otro temor, pánico de los autores. Bueno, y de que pasara filtros y todo. No, pero muchas veces sucede en lugares donde no hay mucho control, que llegan los textos y de repente no hay un acuse de recibo del texto, no hay la certeza de qué va a pasar con ese texto, no hay ni siquiera, bueno, sí habrá ido al dictamen o no, o sea, se quedó ahí en el cajón de alguien. Y de repente es también, ¿no?, ya el temor de ¿será publicable? ¿Será rechazado? Y entonces nosotros a todos les avisamos, a todos, porque es muy importante que la gente que ya ha hecho un esfuerzo en hacer esta aportación y en confiar en la institución para la publicación, pues bueno, lo mínimo que se merece es que se le explique qué va pasando con su artículo, ¿no? Perfecto. Y Sí, sin claro. temor de que es que yo nunca he publicado, no sé qué hacer, como decía Marisol, ahí hay una pestaña donde dice cómo publicar y al autor le explica hasta en qué tamaño de fuente lo tiene que mandar, cuántas páginas, cuántas cuartillas, o sea, viene bastante bien explicado para que para que lo chequen antes cómo, de enviarlo, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. Ahí mismo también hay una cosa que se llama criterios editoriales. Eso es importante que lo lean. Sí, tienen que leerlo para que vaya ya listo, ¿no? Porque una cosa es el procedimiento para enviarlo y que empiece este trámite de publicación. Y otra cosa es cómo debe venir el texto preparado, pero dentro de los criterios editoriales también no solo dice tamaño de letra y extensión, dice también cómo deben ir las citas, las notas bibliográficas, la bibliografía, las citas, pies de página, todo, ¿no? Perfecto. Armando, pues estamos hablando de las revistas. Quisiera que me contaras tú, cómo... Igual, ¿no? Hablando de tanto publicación como comercialización, porque tú también haces comercialización de publicaciones de otras editoriales. ¿Cuál es el manejo? Yo podría pensar que las revistas son más fáciles de vender. ¿Por qué? Porque va variando los temas. Dime tú. Es todo lo contrario. Debería ser lo que más debe venderse, pero creo que es lo que menos se vende. El texto, yo no dudo que tenga la calidad, lo tiene. El problema que tiene es de que la revista, hoy con la tecnología, la gente está pensando que encuentra la información antes que una revista. ¿Qué sentido tiene la revista? Temas de actualidad y muy puntuales. La gente que vea un tema de actualidad va a salir en una revista algo que es breve,
y conciso sobre un tema específico. Lo va a encontrar ahí y va a ser de mucha ayuda. El tema del Internet es de que encuentran algo que no tiene la misma calidad y la gente se puede quedar con eso. Estamos hablando de una cultura de investigación. Tengo ese problema pasa con la revista actualmente. La revista debe tener mucha calidad. Intercrímenes, Ciencias Forenses tiene otro enfoque, que es de las ciencias penales. Sí, es una ciencia dura, sí, pero va para químicos, va para los peritos y abogados también, porque deben conocer el tema y los procesos para llevar sus asuntos. Con esto que te contaba de la revista, esta revista y otras más, antiguamente, por ejemplo, la Suprema Corte es admirable que tiene un acervo de revistas de todo el mundo. Por medio de lo que hacemos para la Suprema Corte, nos hacen conseguir revistas hasta en otros idiomas, porque ellos saben la importancia que tiene un texto de una revista. El problema de esto, bueno, con la Corte no hay problema, si tú accedes a su biblioteca lo vas a encontrar. El problema de esto es la comercialización para la gente. Es difícil el acceso para una librería por lo que comentábamos anteriormente. La revista dice, es que no la vendo y me quita espacio. O sea, aparte, como que en las librerías no vas a comprar revistas, no vas a comprar revistas a otras tiendas, bueno, algunas. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te ponen en Sanborns, te ponen en el lugar de las revistas. Exactamente, es que no es el lugar de las revistas. Es que hay un gran paradigma, ¿no? Sí. Entonces escuchas la palabra revista y entonces me suena a que tiene que ir con las revistas, con el mundo del abogado, y no es así. Estamos hablando de publicaciones que incluso el formato, si no están familiarizados, lo van a ver, van a decir, es un libro. Parece un libro. Pero es una revista y tiene que ver con la periodicidad, el nombre. Claro. Ese es. Claro, y hoy en día el tema del Internet, te digo, es muy importante porque una universidad de Europa puede publicar su revista físicamente, pero por una obligación como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, te pone un PDF que lo consultas ahí. Perfecto, si la gente lo consulta, la revista es excelente. El tema es cuando haces una obra de una calidad que la haces impresa y que intentas hacer una distribución. Ese es un tema con la revista. Bueno, ahora ya tocabas el tema de Internet, que es algo que yo estaba esperando preguntarles. Bueno, lo tocamos también cuando hablábamos de los costos, ¿no? Sí. Quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes acerca del futuro de las publicaciones, ¿no? Ahora sabemos que pues que existen nuevas tecnologías, que están, bueno, las tabletas electrónicas, donde puedes bajar los libros y te cuestan mucho más barato. Te lo digo porque a mí me gusta mucho leer y sí, a veces es más fácil, lo tengo en el momento en que yo quiero, lo bajo y me cuesta una tercera parte de lo que cuesta el libro en papel. Vamos a comenzar por Marisol. Marisol, nos quedan 4 minutitos, entonces les pediría que fueran breves. Ajá. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que sí, nosotros en el instituto tenemos un programa ya establecido para el año que entra de empezar a publicar en electrónico. Algunas publicaciones, vamos a empezar a hacer un híbrido, pero algunas publicaciones solo las vamos a hacer en electrónicas y vamos a empezar con nuestros socios comerciales. En este caso, por ejemplo, Ubijus, también es bueno decirlo, es nuestro socio comercial para distribución de libros del instituto y también, bueno, empezamos a hacer estas alianzas para distribuir libros electrónicos, ¿no? Porque finalmente es comercialización del libro. Tiene otros procesos, pero digamos, el proceso básico es el mismo. Lo único que sucede es que tiene como otra salida, ¿no? O sea, no estás poniéndolo en papel, estás poniéndolo en una computadora. Que creo que sí vamos a terminar sustituyendo los libros en papel. No sé, no creo completamente, yo no creo completamente, siempre creo que hay ciertos libros que son para hacerse leídos en papel. Este tema daría para mucho más, pero necesito saber la opinión de Armando y la de Alfonso. El libro físico no desaparece. ¿Tú crees que no va a desaparecer? No, lleva más de 10 años en Estados Unidos, Europa, tú te encanta leer ahí, pero tú aún así encontrarás a 10 gentes con una tableta en el metro. A mí me encanta leer el libro, por eso. Sí. Encuentras a 10 gentes en el metro de España, en Madrid, con una tableta y encuentras a 20 con un libro. Esto es generacional. Nuestros hijos, los hijos de muchos, van a crecer ya con un aparato de estos. Ellos van a crecer con esto y eso ya va a ser una responsabilidad de uno. Yo le digo, va a ser el romanticismo de leer un libro. Es un objeto, que al rato va a ser un objeto de arte. Para leer un libro vas a tener que agarrar un libro, ver los papeles y explicarle a tu hijo qué es. Alfonso, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que...? Y bueno, y saber también si es bueno o malo, ¿no?
Pues yo igual opino que para que el libro físico desaparezca, el libro impreso en papel desaparezca, tienen que pasar por lo menos 2, 3 generaciones. Los hoy nativos digitales, cuando lleguen a la universidad, quizá ya prefieran sí leer en electrónico más que en papel, porque podrán cargar muchas más publicaciones en un soporte, en un artilugio, una tableta, que traer la mochila llena de 20 libros, ¿no? Esa es una ventaja que van a poder tener. Van a seguir existiendo en papel seguramente. La experiencia del usuario es muy importante. Se pueden complementar con video, con audio, opiniones directas de los autores. Esa va a ser una ventaja, y quizá eso le pueda ganar a un libro impreso, un libro electrónico. ¿Es bueno o malo? ¿Va a ser mejor o peor? Pues como todo evoluciona, pues yo creo que irá mejorando. El libro electrónico irá mejorando. Hoy tenemos varios formatos, un formato de texto muy líquido, sin mucho chiste, un formato muy rico de texto enriquecido con fotos, imágenes, y formatos totalmente interactivos que enriquecen la experiencia del usuario. ¿Y qué es lo que el autor quiere en un formato electrónico? Pues que el lector aprenda algo, ¿no? Que se quede con algo. Y si la experiencia enriquece el aprendizaje y lo facilita, va a ser mejor. Yo les quiero agradecer a los 3 que me hayan acompañado con este tema tan interesante. Muchas gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACYPE. Sí.